Qué honor. El honor. Exacto. Gabriela Minchetti, ¿cómo está usted? Bien, ¿y ustedes? ¿Qué cuenta? Estamos los dos conductores y ahora hay que preguntarle. Bueno, yo lo que le decía recién me dijo, no, yo no sé nada. ¿Gabriela Minchetti sabe que es candidata o no? Soy precandidata, sí. Candidata Nadie todavía la avisó, nadie la llamó y le dijo que es candidata. No, esas cosas se hacen en conjunto, así que no, me parece que tenés un rumor que bueno, puede darse estos días, pero precandidata te puedo asegurar que sí. Hasta ahí llego. ¿Y cómo se define la interna? Mira, yo siempre he dicho que me da la impresión, y lo hemos hablado alguna vez en radio, me da la impresión de que esto va a ser una conversación entre los dirigentes del partido, obviamente junto con Mauricio, para definirlo en función de lo que al partido le conviene, que es obviamente ganar la elección en la ciudad, representar bien a la gente y darle continuidad al proyecto. Y bueno, lo terminaremos decidiendo así. Lo ideal siempre son las internas, ¿no? Sabemos que lo ideal son siempre las internas partidarias. Lo que pasa que las internas partidarias, a mí me parece que en la Ciudad de Buenos Aires, al no ser simultáneas y obligatorias, como sí marca la ley a nivel nacional, generan mucha dificultad para los partidos como el nuestro, que bueno, que si uno hiciera una interna y empiezan a votar los aparatos de los otros partidos y no la gente común y corriente, pueden aparecer los votos al candidato que menos mide, ¿no? Entonces, yo creo que esto lo vamos a terminar haciendo por consenso. A ver, no me imagino la situación. A ver, una mesa como esa, se sienta, no sé, Mauricio, usted, Horacio, no sé, algunos dirigentes más. Sí. ¿Y cómo arranca? Usted diciendo la candidata soy yo y Horacio diciendo el candidato soy yo. ¿Y después cómo sigue? No, a mí me parece que ahí va a tener mucho que ver los estudios que se hacen en relación con lo que la gente opina, ¿no? Encuestas. Sí, encuestas y encuestas no solo de cuantitativas, sino que también se hacen a nivel de lo que se llama cualitativo, y bueno, y eso también tiene que ver con lo que te decía recién, quién puede representar bien la continuidad del proyecto. Así que me parece que eso va a ser un factor fundamental. Y después, a ver, este es un espacio que hasta ahora, habiendo tenido diferencias muy fuertes, por ejemplo en el año 2006, cuando algunos queríamos que Mauricio fuera candidato a jefe de gobierno y otros querían fervientemente que Mauricio fuera candidato a presidente, logramos una unificación y ponernos todos juntos atrás de lo que se decidió. Así que yo tengo confianza en que vamos a terminar todos teniendo sentido común y haciendo los gestos cada uno que haya que hacer y ceder lo que haya que ceder para que lo que se vea beneficiado sea el proyecto. Le tengo confianza. ¿Y eso incluiría que alguno de los dos precandidatos vaya de vicejefe de gobierno del otro, del candidato? Me parece que no, me parece que lo del vicejefe es otra cuestión, me parece que sí podemos obviamente seguir trabajando en el mismo equipo, vamos a seguir trabajando en el mismo equipo. Nosotros también, ustedes saben, estamos construyendo una alternativa a nivel nacional. Mauricio va a ser candidato a presidente, los equipos de Mauricio a nivel nacional son equipos que obviamente van a tener también funcionarios y dirigentes que hoy están en la ciudad, así que me parece que todo esto es una conversación que el PRO y reuniones y discusiones y debates que el PRO va a tener que darse, porque si Dios quiere, yo creo que tenemos una buena chance para que Mauricio sea candidato a presidente, y bueno, y ahí va a haber que repartir y ver las distribuciones de los perfiles de cada uno de nosotros. O sea, usted segunda de Horacio, no. No, yo no me parece que sea una buena fórmula que uno de los dos sea el vice del otro. Y tampoco parece gustarle que Horacio sea el segundo suyo. No, creo que ninguna de las dos cosas son buenas. Me parece que a Horacio tampoco le parece bien eso, porque, a ver, el vicejefe, que yo pueda trabajar bien con Horacio y Horacio trabajar bien conmigo, como hasta ahora ha sucedido, y que tengamos una buena relación personal, que también la tenemos, y esto es verdad, no implica que sea una buena fórmula o una buena síntesis que los dos estemos juntos en la jefatura y vicejefatura. Porque me da la impresión de que, por lo menos en lo que nosotros nos pasó con Mauricio, a partir de que aparecimos Mauricio y yo en la escena política, como jefe y vicejefa en ese caso, empezó a tener un rol especial el tema del vice. Hasta entonces había como una cosa de que los vices eran alguien que acompañaba por un acuerdo partidario con otro, ¿no? Como que nunca... Y tocaba la campanita en el Parlamento de la ciudad. Exactamente. Dirigía la sesión. Pero y no solo eso, a nivel presidencial, a nivel de gobernaciones, a nivel de intendencias.
como que el vice siempre era algo que se acomodaba de acuerdo al escenario político si convenía, porque el radical que tenía que sumar a la pata peronista que le tenía que no sé qué, siempre fueron como ese tipo de complementaciones. Nosotros con Mauricio armamos una lógica de equipo de trabajo que tiene mucha afinidad personal, mucha afinidad personal, y además es el mismo equipo, digamos, armamos el mismo equipo. Me parece que en el caso sería bueno que hiciéramos lo mismo con la fórmula de la candidatura a jefe de gobierno y vicejefe de gobierno, y en ese caso me da la impresión de que ni Horacio ni yo, digamos, nos parece que es bueno. Eso significa que si usted fuese candidata, habría que buscar alianzas con otros sectores y quizás esos otros sectores podrían aportar a ese candidato a vicejefe. Podrían ser realmente los otros sectores que van armando alianzas con nosotros los que aporten el candidato, como yo creo que, y a mí me gusta más, la idea que sea alguien del equipo propio que viene trabajando con nosotros en la ciudad o en la legislatura o en la Cámara de Diputados y que hasta ahora ha armado esta cosa de mucha confianza mutua, ¿no? Yo no voy a dar nombres, pero alguien que, por ejemplo, le caiga bien al baldismo y sea ministro. Puede ser, Listo. puede ser. ¿Martín Redrado? No, ministro ahora. Ah. Pero bueno, hay un candidato. Yo los dejo ahí, Santilli. ustedes lo cubren. Claro. ¿Santilli? Santilli. ¿Le gustaría Santilli? Puede ser Santilli, sí. Puede ser Santilli. Sí, Santilli puede ser. ¿Otro? Sí, pero no voy a hablar de los nombres. Ustedes me preguntan eso y yo digo que sí. Sonó después. el rabino Berman. Sí, es verdad. Yo podría ser, digamos, alguien de afuera que tuviera representación frente a la sociedad, ¿no? En esas cosas. Pero Además, insisto, el rabino Berman viene apoyando fuertemente. Sí, y trabajando, PRO en la ciudad, ayudando mucho, me parece a mí que ayudando mucho a esa interrelación entre la sociedad civil y la política. Claro. Pero yo insisto en que la experiencia que yo tuve como vicejefa de Mauricio y trabajando así como con esa empatía que puede generar una fórmula y que la gente vote una fórmula, no a un jefe de gobierno acompañado por no importa quién, sino que vote una fórmula, a mí me gustaría volver a hacer Es buena eso. la pregunta tuya. ¿Y Redrado? Redrado, la verdad es que yo no tengo ninguna relación con Redrado. Pero no está lo trabajando conozco. con el baldismo. Sí, en pero la ciudad. por eso digo, pero Fabián, me parece que esas cosas hay que hacerlas con alguien que uno tiene mucha confianza, sensación. En mi caso, digo, esa es la opinión que tengo, sensación de trabajo conjunto, experiencia conjunta, ¿no? La jefatura de gobierno en la ciudad requiere de segunda vuelta. Sí. En caso de que no se obtenga el 50% en la primera. Si usted es candidata, ¿con quién se va a enfrentar en esa segunda vuelta? ¿Con quién cree? No sé, hoy las encuestas dan como un dato más claro que podría ser un dirigente kirchnerista, ¿no? Hasta hace poco era un dirigente de Proyecto Sur. A mí me parece que hay mucha volatilidad todavía, no hay certidumbre, porque no hay certidumbre a nivel nacional. De Proyecto Sur hubiese sido solo y solo sí hubiese sido Pino Solanas. Sí, es cierto. O sea, cualquier otro candidato de Pino no mide como Pino. Es cierto, es muy personalista el tema, ¿no? Es muy personalista. Y... Lo mismo pasa con Carrió. Si es Carrió, sí. Claro. Ahora, si es otro... Sí, es un poco también el problema de la cultura política argentina todavía, ¿no? ¿Y si a ustedes les pasa lo mismo? ¿Y si es Macri sí? ¿Y si es Gabriela o Horacio? Yo creo que no, porque yo ya fui a una elección, me fue bien en esa elección. ¿Le fue bien? Me tengo confianza. Sí, yo creo que me fue bien. ¿31% es bien? Mira, Eduardo, a mí me parece que las elecciones legislativas siempre marcan una diferencia frente a una ejecutiva. Y un 31% en una elección legislativa es que fue casi el mismo porcentaje que porque se había algunos sacado. hicieron esta cuenta. Mauricio sacó el 61, Gabriel el 31, se perdieron 30 puntos. Sí, pero a ver, nosotros sacamos el 33 en la elección legislativa anterior. O sea, las legislativas no son elecciones que polarizan. Y mucha gente se permite, justamente porque no hay cultura partidaria y no hay cultura de proyectos, sino más vale personalista, se permite decir, bueno, a mí me interesa que Solanas esté en el Congreso, a mí me interesa que Lilita, que iba tercera, no se quede fuera del Congreso, y entonces le voy a dar un voto a Alfonso porque así entra Lilita. Pasaron muchas de esas cosas. También pasó que
la capital tiene un poco de resistencia al peronismo y nosotros teníamos un acuerdo con el peronismo en la provincia, entonces también a veces eso puede afectar lo que pasa en capital. O sea, hay una serie de variables que hay que analizar y que obviamente te dan que una legislativa no es lo mismo que una ejecutiva, donde se polariza entre uno y otro y entonces los votos son más claros a dos candidatos. Yo creo que fue una excelente elección y te digo, yo tengo, me parece hoy, una buena posibilidad de suceder a Mauricio, muchas ganas y además nada, me voy preparando para eso. El gobierno de Michetti, de la ciudad, es lo que se le promete a la gente, es vóteme que voy a hacer lo mismo que hizo Macri, o voy a hacer esto bueno que hizo Macri, esto malo no, y voy a hacer esto diferente. ¿Hay diferencias? Mira, yo siento que este gobierno no es el gobierno de Macri, yo siento que es nuestro gobierno. Yo me siento, a pesar de haber ido al Congreso en la elección de mediado término, porque hacía falta ganar esa elección, y bueno, y yo era la candidata que podía ganar esa elección, aunque tuviera costos personales, y porque creo en el proyecto y no en lo personalista. La verdad es que yo creo que lo que hemos hecho es muy bueno, porque de alguna manera sentó las bases otra vez de un Estado que se ocupa de la gente. Había un Estado que se ocupaba de la política desde hacía rato en la ciudad y ahora hay un Estado que se ocupa de la gente. Entonces, digamos, en cada área de gobierno, desde educación hasta espacio público, hasta las obras de infraestructura hidráulica o la Avenida Patricios o la inversión en el sur con el polo tecnológico o el nuevo edificio del SAME o las nuevas instalaciones de emergencia, la policía, la seguridad. Yo creo que nosotros hemos hecho muchísimo para sentar las bases de un despegue de la ciudad y a mí me parece que lo que a mí me toca hacer y lo que yo quiero hacer es sobre esa base darle continuidad a las políticas de Estado que nosotros marcamos como políticas de Estado. Obviamente la segunda gestión tiene la ventaja de que se hace más tangible y más visible lo que vos sentaste como cimientos. Entonces, la verdad es que yo creo que ahí se van a ver muchas cosas que hoy son obras invisibles, esfuerzos invisibles, muy trabajosos y que van a despegar claramente en la segunda gestión. ¿No? Exactamente, por ejemplo. Entonces, por un lado eso, darle continuidad, y por otro lado, obviamente, sumar nuevos proyectos, porque si no, digamos, te estancás. Digamos, la segunda gestión, que puede aprovechar esto que ya se ha hecho y el trabajo tan esforzado que se ha hecho, puede generar nuevos proyectos y lucir a la ciudad mucho más porque se le pueden agregar cosas muy interesantes, ¿no? Claro, usted no va a poder decir, bueno, la herencia recibida. No, porque además yo estoy muy orgullosa con lo que hemos hecho, sinceramente, Eduardo. Más allá de la cantidad de críticas que hace la oposición, que además algunas me parecen, te diría, me dan vergüenza ajena. ¿Cuál, por ejemplo? No sé, cuando se quejan de la infraestructura escolar y se quejan los mismos que estuvieron gobernando la ciudad los últimos 8 años y que cuando nosotros llegamos en el año 2007 tuvimos que declarar todos los partidos políticos que estaban en la legislatura, por unanimidad, que el 75% de los edificios tenían, digamos, problemas de emergencia, ¿no? La infraestructura. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, en plena campaña le empiezan a tomar los colegios? Bueno, ¿qué pasa? Que tendremos que trabajar para que vos una vez, ¿te acordás que yo dije que los chicos tenían que manifestarse de otra manera, ¿no? Claro. Bueno, trataremos de que no pase primero. Segundo, creo que el trabajo que estamos haciendo va a dejar muy en marginalidad a la gente que quiera hacer eso, porque vos fíjate que en ese momento, Eduardo, cuando se tomaron las escuelas, se tomaron en el pico de la toma, se tomaron 23 escuelas. Exacto. Y la Ciudad de Buenos Aires tiene 1.200 escuelas, ¿no? Tiene 700 y pico edificios, 1.200 escuelas. Y parecía que era una toma masiva, que era que toda la infraestructura ustedes tardaron un poco en reaccionar. Lo hemos hablado con Esteban Burrich acá eso. Ese tema lo discutimos con Burrich acá. Puede ser que nosotros tengamos que mejorar aún más nuestra capacidad política, nuestra capacidad de comunicación política, nuestra manera de vinculaciones políticas. Yo digo, eso siempre se va creciendo, un programa político, que 23 escuelas se te conviertan en un programa político, no sé si de comunicación o político. No, bueno, digo, nuestra capacidad política y nuestra capacidad de comunicación política, o sea, las dos cosas.
creo que nosotros hoy como equipo no somos el equipo del 2007 recién arrancado. Digamos, también ha habido un crecimiento en eso muy importante. Adquirieron experiencia. Absolutamente. Claro. Entonces, a mí me parece que a las cosas hay que ponerlas también en su lugar, ¿no? Y hoy yo te diría que los números, los datos, lo que uno recorre en las escuelas claramente te muestra. Acordate que en ese momento pudimos demostrar que en algunas escuelas se rompían las cosas en el momento que se arreglaban para poder decir que estaban mal, ¿no? Sí. Ahora, ¿sabe qué le achacan a aquellos que no la quieren mucho? Que usted nunca gestionó. Bueno, a mí me da un poco de gracia porque la verdad es que gestioné siempre, desde los 22 años hasta ahora. Cuando fui técnica del Estado, tuve siempre equipos a cargo y fueron siempre equipos ejecutivos y me tocó, claro, son cosas que no se conocen, claro, que no se dan a conocer por la prensa. Yo fui responsable de un equipo de controversias comerciales de la Argentina, defendiendo a la industria nacional en esos casos, con 2 tenedores y un palillo, como digo yo, porque éramos un grupito así, que yo intenté agrandar con una conexión buena con un grupo de Cancillería y nos enfrentamos al Departamento de Comercio americano, a toda la estructura de la Comisión Europea, para pelear contra los europeos, casos de cueros, de miel, de todas las defensas que había que hacer de la industria nacional, y la verdad es que gané todos los casos que enfrenté. Y eso es gestión pura de equipos y manejo de equipos. Y en la universidad hice lo mismo, fui profesora universitaria, pero a su vez fui gestora universitaria. Y toda mi vida gestioné. Y cuando fui vicejefa, trabajé de gestora y trabajé a la par de Mauricio. Y después de no ser vicejefa, seguí yendo a las reuniones de gabinete y tomando decisiones con Mauricio. Y este es un equipo que gestiona en conjunto, más allá de que además, creo, Eduardo, que hay una confusión bastante importante con los roles que tiene que tener un dirigente político. Depende del lugar donde está. Si vos mirás los dirigentes políticos que conducen un proyecto, tanto de jefatura de Estado como de gobernación o de alcaldía o lo que fuera, en la mayoría de los casos vos vas a ver que aquellos líderes políticos que han sido exitosos y que son reconocidos, no son gerentes, no tienen perfil de gestores. Sus gestores son el equipo, pero el dirigente político es el que tiene capacidad de movilizar, representar, entusiasmar, poner mística, tener visión, tener estrategia, pensar, reflexionar, proyectar, priorizar, digo. Entonces, me parece que hay una confusión ahí entre lo que es un gestor y lo que es un dirigente político. Macri va a ser candidato a presidente. Sí. No precandidato, candidato. Y yo creo que sí, porque está absolutamente entusiasmado, cerrado, tiene la cabeza puesta totalmente en eso, tiene 200 cosas pensadas. El otro día lo vi en una reunión que me quedé choqueada porque me quedé un ratito en una reunión de la Fundación Pensar que se hablaba de política agropecuaria y política industrial, y entonces estaban los técnicos contándole lo que estaban pensando, lo que se estaba proyectando, y en 10 minutos les hizo 40 preguntas a los técnicos y en realidad estaba más metido él casi que los técnicos en el tema, así que lo veo muy metido en eso. ¿Y contra quién compite? ¿Con Cristina? Y me parece que con Cristina, sí. ¿Le puede ganar? Sí. Me parece que se están olvidando de una parte. Yo creo que sí. Ustedes dos me parece que se están olvidando de una parte. Nos olvidamos. De que puede ir a las primarias con Duhalde o con el ganador del peronismo federal para dirimir quién es el candidato. ¿Duhalde va contra Macri o le cede el lugar? No, yo creo que nosotros no tenemos que ir a las primarias de peronistas. Por una sencilla razón, yo creo, por varias razones, pero voy a tratar de simplificar. La primera, me parece que el PRO tiene que fortalecer su identidad como partido. ¿Esto es información o es opinión personal? No, esto es las dos cosas, porque Mauricio piensa igual. Y varios pensamos igual en el partido. Hay que fortalecer el partido como PRO. Tenemos demasiadas experiencias en la Argentina de proyectos que han nacido como proyectos nuevos, que quieren airear un poco la política y que quieren tener nuevas prácticas y obviamente tomar lo valioso que hay y abordar, que terminaron subsumidos en el radicalismo o en el peronismo. Y la verdad que nosotros no queremos hacer eso. Entonces, me parece que nosotros tenemos que tener nuestra identidad PRO, nuestro proyecto, nuestro candidato. Sí, y además creemos que es el mejor candidato y la gente lo pone como el presidenciable con mayor posibilidad de pelear la presidencia frente a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, si hay dirigentes políticos, tanto del peronismo como del radicalismo, porque hay intendentes radicales que nos dicen que quieren a Macri presidente, como tenemos radicales en la ciudad, tenemos radicales en la legislatura, tenemos radicales en el ministerio, en el gabinete y tenemos radicales en el bloque de diputados. O sea, ustedes van a alianza con el peronismo federal, pero no a interna. No, claro, no, porque eso sería que Mauricio fuera el candidato del peronismo federal. Y a mí me parece que Mauricio tiene que ser el candidato del PRO.
Y después tener acuerdos, obviamente, con todos los dirigentes que entiendan que este es el mejor proyecto, que entiendan que Mauricio es el mejor candidato a presidente, que tenemos una buena alternativa para construir un país que tiene que ir, además, a ser una presidencia muy política, una presidencia de mucha convocatoria, de apertura, porque a la Argentina, ¿qué le falta hoy? Digo, en mi visión, y creo que digamos, es de sentido común, el crecimiento de estos últimos 7 años nadie lo puede discutir. Las variables económicas, macroeconómicas, son buenas y en algunos casos muy buenas. Ahora, ¿qué es lo que nos está faltando? Nos está faltando que sea un proyecto colectivo, un proyecto común de desarrollo. Está claro. Gabriela, gracias. Gracias a ustedes. Bien. Gracias por venir. Se está incendiando un tren, la formación de un tren en la estación Gerli. En instantes vamos a ampliar esta información. No se sabe si es un incendio intencional o un accidente en el marco... Ustedes recuerdan lo siguiente. De un paro citado para esta medianoche. Hoy la justicia determinó que Pedraza tiene que seguir detenido. El gremio, la Unión Ferroviaria, decidió hacer un paro a partir de la medianoche. Lo que no se sabe es si este incendio de esta formación tiene que ver en el marco de esta protesta de la Unión Ferroviaria contra la justicia, extorsionándola con el paro y quizás este incendio, o es algo accidental. Sí, vale recordar que la única línea que ayer acató a la Unión Ferroviaria durante varias horas en la decisión de parar y de extorsionar a la justicia, como bien dice Eduardo, fue la línea Roca, la ex Roca, y esta estación pertenece a Línea. Sería el lugar donde todavía Pedraza es fuerte, no así en el Sarmiento, no así en